Bienvenidos jóvenes a la clase número 62 del día 22 de noviembre de 2022. El día de hoy vamos a empezar una serie de clases nuevas acerca del eje temático forma, espacio y medida del tema figuras y cuerpos geométricos. El aprendizaje esperado que vamos a estar manejando es el de analizar la existencia de unicidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros y el determinar el uso de criterios de congruencia en triángulos. Para esto vamos a utilizar el libro de texto en su lección número 52, para lo cual les pido que tengan ya listo el material, ya sea en el libro de texto en físico o en electrónico por medio de la página de Conalitec, o bien que utilicen las páginas o las hojas PDF que ya les he subido en Classroom, también en electrónico, o bien que las hayan impreso y las utilicen. Vamos a empezar con el nuevo archivo que ya les tengo listo, del ejercicio 7.2.8 diagonal 2 o guión bajo 2, que comprende el ejercicio del 21 al 28 de febrero de 2022. Les recuerdo que para el uso de este OneNote que tengo preparado es el ejercicio de esta semana. El video anterior le dio finalización a la serie de ejercicios de la semana pasada, que se corrió la entrega para el día miércoles, ¿sí? Para que tengan tiempo de poder ver el último video y resolver los problemas que ahí se explican. No les resolví todos, porque espero que ustedes resuelvan algunos de los problemas que vienen ahí. Entonces es necesario que les recuerde que tienen que resolver esos ejercicios completos con la explicación del último video que ya les he subido el día de ayer, y su entrega para el día miércoles antes de la medianoche. Este ejercicio, que es el de esta semana, empezó a partir del día de ayer, 21 de febrero, pero apenas el día de hoy estoy subiendo el primer video para la explicación de la lección 52, y se entrega el 28 de febrero de 2022 antes de la medianoche, ¿sí? Bueno, vamos a abrir el Jamboard, perdón, el OneNote, la costumbre que he preparado para ustedes. Y como siempre voy a preparar la aplicación para que se vea mejor. Esa es la vista de ustedes, sin este menú, pero vamos a prepararlo ya en la aplicación para que tengamos mayor control acerca del archivo, y sobre todo, más que control, que tengamos una mejor visualización del mismo. Como pueden ver, ya tenemos cargadas las lecciones 52, 53, 54 y 55, y el día de hoy vamos a trabajar sobre esta lección 52 en la página 118. La lección trata sobre ángulos, triángulos y cuadriláteros, pero es importante que antes de ver los triángulos y los cuadriláteros veamos algunas propiedades importantes de los ángulos, ya que es parte fundamental para el aprendizaje de congruencia de triángulos. Entonces empezamos con la lección 52, que lleva por nombre el barandal 1. Perdón, y se trabaja en pareja. Respondan sin medir los ángulos. Más adelante podrán comprobar si sus respuestas son correctas. Aquí el libro trata de llevarlos a ustedes desde un punto de vista intuitivo, lo que tienen que contestar acerca de la relación que existe entre los ángulos. Esta relación, no sé la verdad si lo hayan visto en la primaria, sobre todo por los temas de pandemia, si lo hayan alcanzado a ver, porque es un tema que, aunque es importante, todos los temas son importantes, no se le dio tanto énfasis, porque pues la situación nos llevó a reducir un poco los temas que se vieron en el año pasado y el año antepasado. O sea, desde quinto y sexto ustedes ya traen, más bien creo que desde sexto, ¿no? No, sí, quinto y sexto yo creo que ya traen el aprendizaje en línea, que ha sido mermado en cuestión de toda la extensión de los temas que se ven por grado. Y este es uno de los que no se le ha dado tanto énfasis, insisto, porque no es un tema tan complejo como los ejes temáticos de álgebra, número, álgebra y variación, que tienen más que ver con cálculo numérico.
Aquí es un tema más geométrico y bueno, se le dio más énfasis a las áreas y los volúmenes. Pero bueno, vamos a tratar de darles una breve introducción para que sepan qué es lo que trata de enseñarles esta lección. Cuando dice que respondan sin medir los ángulos, primero que nada tienen que saber qué es un ángulo, ¿sí? Y un ángulo es la abertura que existe entre dos semirrectas cuyo punto de intersección se llama vértice, ¿sí? No todos ustedes ya deben de estar por lo menos familiarizados con que un ángulo, vuelvo a repetir, es la intersección. Voy a tratar de hacer un dibujo pues muy básico de lo que es un ángulo, donde tenemos una semirrecta y otra que nace del mismo punto con una cierta abertura. Esa abertura viene de aquí hacia acá, ¿sí? Y aquí trazamos este símbolo y señalamos que esta abertura tiene un ángulo, ¿sí? Entonces un ángulo. Esta parte de aquí le llamamos semirrecta, o más bien es una semirrecta que lo está conformado, o más bien es parte para el ángulo de un lado del ángulo. Y acá también tenemos otra semirrecta, porque así se le llama a la línea semirrecta, pero en este ángulo se le conoce como lado del ángulo. Entonces, como pueden ver, un ángulo tiene dos lados, ¿sí? Y esos lados están formados por semirrectas. ¿Por qué semirrectas? Porque nacen de un punto y se van extendiendo infinitamente, ¿sí? Tiene un punto de inicio, pero no tiene un punto de finalización. Y la abertura que existe entre esas dos semirrectas se le llama ángulo, ¿sí? Esa sería lo que es la definición de un ángulo. Pero bueno, esto es en el sentido estricto de un ángulo. Aquí, en el esquema que nos presentan de un barandal precisamente, se forman ángulos porque se están intersectando dos rectas. Si se dan cuenta los postes, voy a tratar de dibujárselos. Voy a tratar de hacerlo con estas líneas que sea más exacto. Tenemos una línea vertical que lo conforman los postes y luego tenemos diferentes líneas horizontales que están con un cierto grado de inclinación, por ejemplo así. A ver, perdón, que se me mueve aquí. Bueno, para hacer el dibujo creo que tengo que darle la vista al 100% porque los objetos que están formando precisamente lo que estoy tratando de dibujar se me mueven del sitio. Ahí está. Bueno, ahí está. Estoy tratando de hacer nada más un sector, ¿sí? Bueno, voy a tratar de dibujarles también el otro para que sepamos lo que conlleva esto. Ahí está. Y bueno, esto pues estaría un poquito más alargado, ¿no? Más o menos así. Y ya tenemos aquí en esta parte el barandal, ¿no? Dibujado pues ya fuera de esto, ¿no? Aquí por ejemplo, si yo me voy al último punto, esta figura pues va a tener diferentes ángulos formados precisamente entre dos rectas. No necesariamente, perdón, no necesariamente estas rectas tienen que presentarse de esta forma, ¿sí? En la que les dibujé aquí arriba. Pueden ustedes observar que este ángulo está formada por esta parte de la recta junto con esta otra parte de aquí, ¿sí? Y genera una abertura que sería de aquí a acá. Este ya sería un ángulo, ¿sí?
Este mismo ángulo se repite aquí abajo, se repite aquí abajo. Y del otro lado podemos medir otro ángulo que sería este de que va de aquí a aquí, este que va de aquí a acá y este que va de aquí a acá. Y también tenemos otro ángulo, se los voy a poner con colores distintos para diferenciarlos. Aquí tenemos otro ángulo, aquí otro ángulo y otro ángulo. Por ser un barandal se repite, digamos que por niveles, ¿no? El primer, segundo y tercer nivel pues forman los mismos ángulos, ¿sí? Luego en la parte inferior tenemos otro ángulo que sería este que está formado aquí, este y este. Entonces, como pueden ver, cada intersección que estamos viendo en cada ángulo forma, perdón, de cada barra forma un ángulo diferente, ¿sí? Esto depende del número de intersecciones que se forman en dos rectas. Como pueden ustedes observar, al intersectarse la primera línea inclinada con la línea horizontal, se forman automáticamente cuatro ángulos. Este de color rojo, el color verde, el color azul y el color amarillo. Obviamente se repite para los tres porque son, digamos que están en la misma inclinación y la posición del poste vertical también es la misma. Quiere decir que los ángulos que se forman en esta parte son iguales a los del medio y son iguales a los de abajo. Entonces esto lo podríamos resumir a que yo tengo solamente una recta así. La puse de otro color, perdón. Que tengo una línea así. Y a su vez tengo otra que viene de esta forma. ¿Sí? Y que solamente voy a analizar un cruce de estos tres. ¿Sí? Si pueden ustedes, o si son más bien, si son observadores, se van a dar cuenta que cada poste de barandal representa lo mismo, ¿sí? Porque la inclinación que existe aquí en cada línea inclinada de color aquí como amarillito, pues es la misma inclinación, ¿no? Desde acá hasta acá arriba, desde acá abajo hasta acá arriba, la misma inclinación. Quiere decir que cada barra vertical tiene uno, 2, 3 intersecciones que forman cuatro ángulos que son iguales entre ellos. Los que se forman aquí, los que se forman acá, los que se forman acá. Pero también, si son observadores, este ángulo que se encuentra en el poste del medio, el ángulo A, que viene aquí con la letra A, este de aquí, es igual al que tengo aquí y al que tengo acá. No sé si se percatan de eso. ¿Por qué? Porque la inclinación de la línea es exactamente la misma. No importa cuántas líneas verticales trace, siempre se va a estar formando el mismo ángulo. Porque la intersección es de la misma forma. A su vez, este ángulo J, pues es el mismo que voy a tener aquí y que voy a tener acá. Si yo me voy a llevar al ángulo L, este de aquí es el mismo que tengo acá y que tengo acá. Y si me voy al ángulo K, este de aquí es el mismo que tengo acá y que tengo acá. ¿Sí? Entonces esto se reduce a que si yo analizo un solo poste, pues se va a repetir lo mismo con los demás. Ahora fíjense bien lo que pasaría si yo, déjenme ver si puedo dibujárselos. Es que creo que no tengo las suficientes herramientas para hacerlo. Bueno, voy a tratar de hacerlo. Es que voy a ponerlo de color, pues de este azulito. A ver, si tengo aquí una línea vertical que sea la línea que me representa este poste vertical, y luego tengo otra que sea horizontal que me represente precisamente, no, a ver, no sería esta, sería este de aquí. Lo estoy tratando de dibujar, no me va a dar exacto, pero
pues sí espero que me dé algo muy cercano a lo que yo quiero. A ver, ahí está. A ver, déjeme ver si puedo. Estoy batallando un poquito porque quisiera hacerles lo mismo con todo, pero se me dificulta para que me entiendan lo que voy a hacer. Que es algo muy sencillo de explicar, pero es más difícil de hacer. A ver, voy a tratar de mover todo este ángulo. Si se dan cuenta, lo estoy haciendo coincidir con este punto, ¿sí? Si yo lo deslizo sobre esta misma línea horizontal, fíjense cómo voy hacia abajo, fíjense cómo calza perfectamente con el poste de abajo, y se pueden dar cuenta que este ángulo en color amarillo, que está con la letra I, calza perfectamente igual y es el mismo el que tengo aquí con la letra A. Y si lo doy hacia arriba, es el mismo que tengo con la letra E. ¿Se dieron cuenta? Ahora sí, fíjense en el ángulo G, es el de color verde, que también calza perfectamente si lo deslizo hacia abajo con el ángulo C que tengo aquí abajo. ¿Sí? Es exactamente el mismo. Si yo lo deslizo hacia abajo, calza perfectamente con el K, que también está de color verde. ¿Sí? Ya se dieron cuenta que los verdes coinciden con los verdes, los amarillos con los amarillos, los cian con los colores cian, solamente que aquí los borré porque me estaba seleccionando también. Cuando yo quise seleccionar aquí lo que dibujé, se me, se me puso del mismo color. Digo, me selecciona también lo que hago como marca texto si no quería que lo seleccionara. Pero aquí lo voy a pintar para que se den cuenta. Ahí está. Esa es una relación importante, ¿sí? Que van calzando este ángulo con este ángulo, este con este con este con este, ¿sí? Bueno, esa es una manera de verlo entre diferentes rectas, ¿sí? Ahora bien, aquí viene lo importante. El ángulo A no importa qué medida tenga, pero si se dan cuenta, el ángulo que está enfrente del ángulo A es el ángulo C. Voy a eliminar ahora todo esto. Perdón. Y ahora voy a pintarlo de colores amarillos. Por ejemplo, este A mide lo mismo que el ángulo que está enfrente de él, que es el ángulo C. Porque si se dan cuenta, esta abertura que está aquí es exactamente la misma, pero al revés. ¿Sí? Si yo dibujara el ángulo otra vez, así y así, quedó muy grueso. A ver, voy a volverlo a hacer, pero de de color verde. Tengo la línea así y la otra que viene así también. Creo que es complicado. Ok. Si se dan cuenta, esta misma intersección que tengo aquí, este ángulo de aquí, que sería el A, calza perfectamente con el C. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿O cómo lo puedo yo ver? Voy a hacer una selección. Si yo giro este elemento,
Lo voy a voltear. Es que aquí me lo voltea por ángulos y yo no quiero que lo voltee así. Bueno, es que no se aprecia así. Quiero- esto no tiene las mismas herramientas de Word, ya me di cuenta, y es difícil hacer una rotación. Lo que quiero es rotar esto para que se den cuenta que al voltearlo, este ángulo de aquí calza perfectamente con el ángulo C. Y el ángulo C calza perfectamente con el ángulo A. Es decir, estas medidas de aquí son las mismas. ¿Sí? A ese tipo de relaciones se le llama ángulos alternos internos. Perdón, ángulos opuestos por el vértice. Ese es el nombre que reciben. ¿Sí? Bueno, esa parte de la que yo les estoy hablando viene escrita aquí en el libro. Aquí en la parte de la izquierda. Perdón, en la parte de aquí abajo, donde dice los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que se comparten el mismo vértice y los lados de uno son prolongación de los lados del otro. Por ejemplo, los ángulos M y N, que son estos desde aquí, son opuestos por el vértice. Falta que pongan aquí algo muy importante, que es, pues sí, son opuestos, pero ¿y eso qué? Voy a, voy a subrayar, digo, marcárselos. Pero el hecho de que sean opuestos por el vértice tiene un significado muy especial, no solamente en la posición en la que se encuentran, ¿sí? Sino que se les llama opuestos por el vértice, y lo importante es que por ser opuestos por el vértice, quiere decir, voy a poner aquí abajito, por lo tanto, miden lo mismo. Esto voy a querer que lo anoten en el cuaderno, porque es muy importante, es una propiedad de los ángulos que ustedes tienen que aprenderse, porque la vamos a estar utilizando para el momento de que resolvamos problemas de este tipo, que más adelante vienen. Entonces ahorita estamos aprendiendo nada más a localizarlos, ¿sí? ¿Cuáles son los ángulos que son opuestos por el vértice? Bueno, son los ángulos que el vértice son aquellos que comparten el mismo vértice, es decir, el M y el N están en el mismo punto y son prolongación de los lados del otro. Aquí, para que no se confundan, al decir opuestos, me refiero a que son los ángulos que se encuentran uno enfrente del otro. ¿Sí? A esos son opuestos. Si yo trazara aquí otro ángulo, voy a cambiar de tinta nada más para que se vea diferente. Vamos a suponer, si aquí es M y aquí es N, voy a poner que el ángulo que se forma aquí podría ser el ángulo O, y el ángulo que se forma aquí enfrente del O, el ángulo P. Entonces yo puedo concluir que los ángulos N y M son opuestos por el vértice y miden lo mismo. Y también por otro lado, los ángulos, perdón, es que batallo, O y P son opuestos
por el vértice y miden lo mismo. ¿Sí? Entonces es importante que también esto que puse aquí lo apunten en su cuaderno y también estas observaciones que estoy haciendo de este lado. ¿Sí? Agregarle el dibujito que también en esta misma intersección se forman los ángulos O y se forman el ángulo P. Por ponerle algún nombre, porque de hecho pueden ponerle ustedes la letra que ustedes quieran. ¿Sí? Lo importante es que como está uno enfrente del otro, eso lo convierte en ángulos opuestos por el vértice. Y el hecho de que sean ángulos opuestos por el vértice significan que esos ángulos miden lo mismo. Eso es lo importante. ¿Sí? Bueno, una vez dicho esto, ahora sí ya podemos contestar lo que nos van a preguntar aquí. Fíjense bien lo que nos dicen. Nos dice, marquen con rojo 5 ángulos que miden lo mismo que el ángulo A y con azul 5 ángulos que miden lo mismo que B. ¿Sí? Entonces para que sea esto más fácil de entender, lo que voy a hacer es que en lugar de marcárselos, porque creo que va a estar muy complejo, voy a tratar de marcarlos, pero si no se entiende, nada más los voy a pintar ahí con el marcador. Pero según la instrucción, dice que marque con rojo 5 ángulos que miden lo mismo que el ángulo A. El ángulo A es este. Se dan cuenta que tienen un arco de color rojo. Lo que me piden hacer es que con el mismo color rojo yo marque todos los ángulos que miden lo mismo que A. Y lo primero que yo puedo decir, como les comentaba hace rato, es que este ángulo A mide lo mismo que el ángulo I, este de aquí. Y también mide lo mismo que el ángulo E, o sea, este de acá. ¿Sí? Pero aquí apenas van dos. ¿Qué otros ángulos miden lo mismo que A? Pues el que está enfrente de él, que es el ángulo C. Este también iría de rojo. ¿Sí? A su vez, también mide lo mismo que el ángulo K. Porque si deslizamos el ángulo, también mide lo mismo que el ángulo K. Y si se dan cuenta, el ángulo K también está enfrente del ángulo I. Y también el ángulo G mide lo mismo que el ángulo E, porque es opuesto con el ángulo E. Y también si deslizamos hacia arriba, mide lo mismo que el ángulo C. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y de azul vamos a pintar los 5 ángulos que miden lo mismo que el ángulo B. El ángulo B es este, el que está enfrente de él. Debe medir lo mismo porque es opuesto. Si deslizamos hacia abajo, pues también el ángulo L mide lo mismo, también sería de azul. Este también sería de azul. Y todos sus opuestos, o sea, este de aquí también sería azul. Y este de acá también sería azul. Quedarían así las marcas, ¿sí? Para que sea también más fácil de entender, en lugar de azul voy a ponerle rosa. Este mide lo mismo que este, y mide lo mismo que este, mide lo mismo que este, mide lo mismo que este, y mide lo mismo que este. Y de azul, este mide lo mismo que este de acá, este mide lo mismo que este de acá, y este mide lo mismo que este de acá. ¿Sí? Azules con azules, rojos con rojos, para señalar que miden lo mismo. ¿Sí? Ahora fíjense algo bien importante. Así como el ángulo B mide lo mismo que el ángulo D, porque están enfrente de él, son opuestos, y el ángulo A mide lo mismo que el ángulo C, porque también son opuestos, fíjense qué pasa si yo uno el ángulo A, pero lo uno con el ángulo D. Es decir, este lo voy a unir con este. Si yo los uno, empezaré a medir a partir de aquí y voy a dejar de medir hasta que llegue acá. ¿Sí? O sea que estoy midiendo toda la línea horizontal. Si ustedes ven esto al revés, estoy midiendo un ángulo así. Y este ángulo se llama
ángulo llano porque mide 180 grados, que comúnmente se dice que es media vuelta, si lo ven desde el punto de vista de una circunferencia. Una circunferencia es una vuelta completa, pero media vuelta, o sea, esto de aquí, es un ángulo llano, o un ángulo de 180 grados. Ah, caray, esto ya no se borró. Bueno, ese es el centro y así sería la media vuelta, ¿sí? Entonces esos son 180 grados. Por lo tanto, si yo tengo la medida de A, de este ángulo de aquí, que diga que, como dice aquí abajo, mide 75 grados, me preguntan cuánto mide el ángulo D. Pues si yo ya me doy cuenta que de aquí hasta acá son 180 grados, pues el ángulo D es igual a 180 menos lo que mide el ángulo A. Es decir, que el ángulo D es igual a 180 menos 75. Por lo tanto, el ángulo D va a medir, ¿cuánto es 180 menos, que les dije, menos 75? Bueno, vamos a hacerlo juntos. Iba a hacer yo aparte en la calculadora, pero ya les he comentado que quiero que quede muy claro esto. Vamos a hacer entonces 180 menos 75 y me va a dar 105 grados. Entonces esto va a ser igual a 105 grados, ¿sí? Y eso mismo va a pasar con todos los demás. Entonces aquí en el inciso B dice: consideren que el ángulo A mide 75 grados, que es esto que tenemos aquí. El ángulo A mide 75 grados. ¿Cuánto mide el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D? Bueno, pues el ángulo D, que es el que acabamos de encontrar, mide 105 grados. El ángulo C, fíjense cuál es el ángulo C, este de aquí. Pero el ángulo C es un ángulo opuesto por el vértice con el ángulo A. Por lo tanto, el ángulo C mide lo mismo que el ángulo A. ¿Cuánto mide el ángulo A? 75 grados. Entonces el ángulo C también mide 75 grados. ¿Ya se dieron cuenta? Ahora, ¿cuánto mide el ángulo B? El ángulo B es el ángulo que está al lado del ángulo A. Pero ya encontramos el ángulo D. El ángulo D mide 105 grados. Y si el ángulo D mide 105 y es opuesto por el vértice con el ángulo B, por lo tanto el ángulo B también mide 105 grados. Entonces aquí podríamos decir lo mismo, ¿no? Vamos a escribirlo aquí arribita, también con color rojo. El ángulo B es opuesto por el vértice con el ángulo D.
Por lo tanto, miden lo mismo. ¿Sí? Esto de aquí yo se los pongo como anotación nada más para que ustedes sepan por qué le estamos poniendo esa medida. ¿Sí? No se los estoy poniendo para que ustedes lo hagan así en un ejercicio. Aquí evidentemente sí, porque pues les estoy explicando de dónde sale. ¿Sí? Para que sepan por dónde salió esto. Eso es una explicación. No quiere decir que en un ejercicio tengan que poner todo esto. Simplemente se pone, son opuestos por el vértice y miden lo mismo. O simplemente ponen la misma medida, ¿no? Ya más adelante que veamos los ejercicios, se van a dar cuenta cómo se calculan y cómo se ponen directamente, ¿no? De manera directa. Pero en esta página sí vamos a ver este desglose. Ya en los ejercicios ya no los vamos a desglosar tanto. Vamos a escribir directamente los resultados. ¿Sí? Bueno, espero que haya quedado claro de dónde salió cada uno de ellos. Ahora bien, lo que les explicaba de los 180 grados, si se dan cuenta aquí para calcular D hicimos esto. Para calcular B también lo pudimos haber hecho de esta manera, pero yo me fui por el lado más sencillo, que fue concluir que si el ángulo D mide 105 y es opuesto con el ángulo B, pues miden lo mismo. Esa es una propiedad de los ángulos. Y esa propiedad se llama opuestos por el vértice. Por eso quiero que apunten esto en su cuaderno. Pero, si ustedes gustan, también lo podemos hacer de esta manera. Para que sepan también, o más bien para que se den cuenta que el cálculo sale igual. Aquí también puedo decir que el ángulo B es igual a los 180 grados, porque de aquí hasta acá son 180 grados. A más B, ¿sí? O sea, 180 menos A menos el ángulo A me va a dar lo que mide el ángulo B. El ángulo B va a ser igual a 180 menos, ¿cuánto mide el ángulo A? 75 grados. El ángulo B es igual a 105 grados. Esto ya lo pongo directo porque ya lo habíamos calculado. Si se dan cuenta es la misma operación, 180 menos 75, 180 menos 75. Entonces de las dos maneras sale el mismo resultado. Mide 105, aquí está, 105. Ahora ya me preguntan la explicación. Expliquen cómo determinaron la medida de cada ángulo. El ángulo B, podemos decir, lo voy a poner de manera resumida, pero esta contestación es de manera individual para cada uno de ustedes. No es necesario que apunten exactamente lo que yo voy a apuntar, simplemente que lo entiendan y lo expliquen con sus propias palabras. Aquí voy a poner el alumno explica con sus palabras. Pero yo les voy a poner aquí con otra tinta nada más el ejemplo para que sepan más o menos qué decir. Como el ángulo A más, en este caso el ángulo B, suman 180 grados si conocemos, no me quedo pero requete gacho, voy a tratar de escribir un poquito más despacio porque luego me emociono y quiero irme muy rápido. Si conocemos la medida
del ángulo A. Por lo tanto, el ángulo B es igual a 180 grados menos el ángulo A. ¿Sí? Esto es lo que pueden poner ustedes, pero evidentemente me interesa que ustedes lo razonen. ¿Sí? El ángulo C podemos poner lo mismo, como el ángulo C más, fíjense con qué vamos a sumarlo. El ángulo C es este. Para que sume 180 grados lo puedo sumar con el ángulo B hacia acá arriba. O lo puedo sumar hacia la derecha con el ángulo D. También suma 180 grados. La idea es que se genere una media vuelta. ¿Sí? Que la medida sea una línea completamente horizontal. Bueno, una línea, ¿sí? Derecha, nada más. Una línea recta. Puede sumarse con D o puede sumarse con B. O sea, C más D me da 180 y C más B también me da 180. Entonces vamos a hacerlo con B. Entonces, como el ángulo C más el ángulo B suman 180 grados, si conocemos la medida del ángulo B, porque se supone que ya lo conocimos aquí en el punto anterior, por tanto, el ángulo C es igual a 180 grados menos el ángulo B. ¿Sí? Y ahora lo último para el ángulo D. Como el ángulo D más, ¿con qué le vamos a sumar D? Pues lo podemos sumar con el ángulo A o lo podemos sumar con el ángulo C. Entonces vamos a sumarlo con el ángulo C, ¿sí? Para variar nada más. Más el ángulo C suman 180 grados si conocemos la medida del ángulo, en este caso del ángulo C, porque se supone que en el punto anterior conocimos la medida del ángulo C. Por tanto, el ángulo D es igual a 180 grados menos el ángulo C. Y listo. Si se dan cuenta, yo escribo mucho este símbolo de aquí. Tal vez no me queda bien dibujado siempre, pero me refiero, ahorita se lo voy a mostrar, que aquí mismo en el libro viene también escrito qué es lo que significa. El símbolo ángulo A se lee medida del ángulo A. ¿Sí? Voy a acercarme. Ese es el simbolito que yo estoy haciendo aquí. Nada más que a veces no me queda igualito, ¿sí, verdad? Pero se supone que, bueno, aquí lo hacen en una línea horizontal y una línea hacia arriba, ¿sí? Yo la verdad no lo hago así. Se puede hacer la manera de dibujarlo. Yo lo dibujo así, ¿sí? Y esto significa esto de acá, ¿sí? La medida de ángulo A, por ejemplo. Esta palabra de aquí significa ángulo. ¿Sí? Para no escribir la palabra ángulo, se pone ese símbolo. ¿Sí? Y también acá es importante
lo que les explicaba de esta manera, que al sumarle los complementarios, 180 menos, bueno, todo esto también viene aquí. Si dos ángulos adyacentes, adyacentes significa que están uno al lado del otro, forman media vuelta, y bueno, aquí no se dice y por tanto, bueno, por tanto suman 180 grados. ¿Cómo se puede obtener la medida de uno a partir de la del otro? Y aquí ponen el ejemplo. ¿Cómo obtengo la medida del ángulo A? Entonces, si el ángulo B mide 68 grados, muy sencillo, ¿no? El ángulo A es igual a los 180 que suman los dos menos 68 grados. Entonces el ángulo A es igual 180 menos 68. 180 menos 68 son 112 grados. 112 grados. Si se dan cuenta, el ángulo A, acabamos de encontrar que mide 112, más el ángulo B, que mide ¿cuánto? 68. ¿Y cuánto es 68 más 112? 68 más 112 son 180. Entonces esto es igual a, se me perdió el cursor, 180 grados, que si se dan cuenta es lo mismo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces es importante que todo esto también lo tengan apuntado en su cuaderno para que sepan sobre todo de dónde salió todo esto que yo les estoy diciendo. ¿Sí? Entonces voy a ponerles aquí la anotación de que todo esto de aquí también anotar en el cuaderno. ¿Sí? Con eso estamos terminando ya la página 118. Me la llevé muy despacio porque necesito que entiendan bien a qué es a lo que yo me refiero en cuestión de las propiedades de los ángulos y cómo se calculan, porque la siguiente página ya nos pide resolver problemas y vamos a utilizar todo lo que aprendimos en esta página para aplicarlo en la siguiente. Y más adelante, con los problemas que nos van a preguntar, también vamos a utilizar mucho de lo que nos aprendimos en esta página de esta lección. Vamos a pasar a la página 119. Además hay que recordar lo que acabamos de aprender. Dice el número 2, considera el barandal de la actividad 1. O sea, vamos a estar consultando la página anterior. Anota 3 parejas de ángulos opuestos por el vértice. Entonces obviamente otra vez nos están preguntando que hagamos lo mismo que hicimos en la página 118. Nada más que aquí los marcamos con colores y acá nos está pidiendo que anotemos cuáles son esos ángulos. ¿Sí? Si se dan cuenta, vienen dos líneas y luego viene la conjunción y. Es decir, voy a poner la letra de un ángulo y la letra del otro que sean ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí? Entonces, para hacer esto tengo que consultar cuáles son los opuestos por el vértice. Si se dan cuenta, me pide 3 parejas. Entonces se dan cuenta que hay muchos ángulos así. De hecho hay 6. Puedo anotar el K con el I, el A con C y el G con E, o el F con H, o el B con D, o el J con L.
Los voy a apuntar los que están inmediatamente aquí, ¿no? El A con C, que sería aquí el A y C. El B con el D, B con el D. Y pues otro que sean letras que se ven aquí, por ejemplo este de aquí, F con H. Pero ya se dieron cuenta que hay un montón, ¿no? Bueno, en realidad hay 6, ¿sí? Entonces estamos apuntando la mitad. Bueno, inciso B. Para averiguar cómo se relacionan las medidas de los ángulos opuestos por el vértice, completa el siguiente razonamiento. Bueno, esto pues es repetitivo, pero es importante que lo entiendan porque ya lo mencionamos en la actividad anterior y aquí pues únicamente nos piden que lo confirmemos, ¿no? Bueno, dice así: el ángulo A más el ángulo B suman 180 grados porque forman un ángulo de media vuelta, ¿sí? Por más que aquí a mí lo que no me gusta es que dice un ángulo de media vuelta, ¿no? Pero aquí vamos a sustituir esto por un ángulo llano. Lo voy a escribir con minúsculas porque luego no se entiende. Ese es el nombre correcto, un ángulo llano. El ángulo C más el ángulo B suman, vamos a ver cuál es el C y el B. El C es este de aquí y el B es el de aquí arriba. Y también suman 180 grados. Entonces hay que poner que suman 180 grados. ¿Por qué? Forman un ángulo de media vuelta, que es lo que ya les comentaba, se llama ángulo llano. Como A y C suman, vamos a ver A y C cuánto suman. A y C son 75 grados y el C también mide 75 grados. Entonces el ángulo A y el ángulo C miden 75 grados. Ay, perdón, no, bueno, cada uno suma, tiene 75. 75 más 75 suman 150 grados. Suman 150 grados con el ángulo, ay, perdón, estoy mal, no estamos, estoy mal, porque no me fijé que completa aquí el enunciado. O sea, el ángulo A y el ángulo C suman 180 grados con el ángulo o con los ángulos, aquí no es con el ángulo, con los ángulos. ¿Cuáles son esos ángulos? A y C con B y D. Con B y D. Entonces A y C son opuestos por el vértice. ¿Sí? Bueno. Luego dice número 3, calcula la medida de los ángulos que se indican. Aquí empiezan ya los problemas, ¿sí? Ya nos dan por separado los ángulos, ya no nos lo están dando así como aquí en el barandal, de que se ven más amontonados. Ya directamente nos están sacando dos líneas nada más que forman cuatro ángulos, que es lo que yo les explicaba de esto, ¿sí? Aquí nos están dando nada más la medida de este ángulo, que si lo traslado a las letras que vienen aquí sería el ángulo A, aquí el ángulo C, aquí el ángulo D
perdón, B, y acá el ángulo D, ¿sí? Bueno, entonces esto es lo que vamos a estar resolviendo. Ya está aquí en ejercicios. Una línea y la otra línea y están son dos rectas. Como tienen flechas hacia un lado y hacia el otro, se les llama rectas, ya no semirrectas, porque se prolongan infinitamente hacia un lado y hacia el otro, tanto horizontalmente como en este caso de forma diagonal, ¿sí? Entonces son dos rectas que se cruzan y al cruzarse esas dos rectas forman cuatro ángulos, de los cuales dos de sus ángulos o dos pares de ángulos son opuestos por el vértice. Por ejemplo, aquí rápidamente podemos identificar que estos 50 grados están enfrente del ángulo n. Entonces el ángulo n tiene que medir, más bien es, voy a escribirlo con la notación, el ángulo n es opuesto por el vértice con el ángulo de 50 grados. Por lo tanto, el ángulo n mide 50 grados. Entonces aquí ponemos 50 grados. Si se dan cuenta, m sumado con 50 grados de aquí hasta acá es media vuelta, que es lo que dice el libro. O sea que aquí forma un ángulo llano de 180 grados. Quiere decir que el ángulo m va a ser igual a 180 grados menos la medida del otro ángulo, que son 50 grados. Entonces el ángulo m va a ser igual, vamos a hacer la operación, 180 menos 50, o sea 130 grados. grados. Los demás ya se resuelven de la misma manera, nada más que ya no voy a poner esto. Vamos a hacerlo directamente, porque ya se supone que ya al entender bien los conceptos que vimos en la página anterior, aquí únicamente los vamos a aplicar. ¿Cuánto mide el ángulo A? Pues el ángulo A mide el opuesto, lo que mide su opuesto, que en este caso son 115. Entonces el ángulo A mide 115 grados, así directamente. No requiere mayor explicación porque son opuestos, ¿sí? Y el ángulo B, pues es el complementario de los 115, o sea, de aquí hasta acá son 180 grados. Entonces el ángulo B es igual a 180 menos 115. El ángulo B mide entonces, ¿cuánto es 180 menos 115? Es un ángulo de 65 grados. Listo. Y lo último, el ángulo, creo que es una Q, mide 100 grados. ¿Por qué? Porque es opuesto al ángulo de 100 grados que tengo acá. Y el complementario, que sería este de aquí hasta acá, pues son 180 grados, ¿no? Quiere decir que este ángulo de aquí sería 180 grados menos 100 grados, o sea 80 grados. El ángulo P, por ser opuesto a este, mide 80 grados, ¿sí? Vámonos a problemas más complicados. ¿Por qué? Porque ahora se forman con ecuaciones, con incógnitas. Por ejemplo, podemos observar que el ángulo R mide lo mismo que el ángulo X y el ángulo S
mide lo mismo que el ángulo X más 10 grados. Así a simple vista, pues no sabemos por dónde entrarle, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que de aquí hasta acá suman 180 grados, ¿no? O sea que si yo sumo esto más esto, me tiene que dar 180 grados. Es decir, X más 10 más esta X de acá me tiene que dar 180 grados. X más X, pues son 2X, ¿no? Más 10 igual a 180 grados. O sea, ya tengo una ecuación de primer grado. Menos 10 y menos 10 para resolver la ecuación. Voy a tener aquí 2X, esto se elimina. Y 180 menos 10 son 170. Y entre 2 para despejar la X en los dos lados de la ecuación, X va a ser 170 entre 2. O sea, 2 por 8 son 16 y 2 por 5 son 10. 85 grados es lo que mide X. Como X mide 85, su opuesto, que es el ángulo R, también mide 85. O sea, aquí 85 grados. ¿Y cuánto mide el ángulo S? Pues el opuesto. Y aquí mide X más 10. Como X vale 85, 85 más 10 son 95 grados. Y esto dijimos que era 85 grados. Entonces el ángulo S es opuesto a lo que mide esto, o sea, 95 grados. Si yo sumo 85 más 95, que son estos dos, me tiene que dar 180. Vamos a hacer la prueba. 85 más 95, 180 grados. Entonces correcto, ¿no? Vámonos al siguiente problema, que es este de aquí. Aquí hacemos la misma situación. De aquí hasta acá mide 180 grados. O sea que 5x más x suman 180 grados. 5x más x es igual a 180 grados. 5x más una x son 6x, ¿no? Igual a 180 grados. Despejo dividiendo entre 6 los dos lados de la ecuación, dado la propiedad uniforme de las ecuaciones. Y 180 entre 6 son 6 por 3, 18. Y bajamos el 0. X vale 30 grados. Entonces este ángulo vale 30 grados. Y este ángulo de aquí va de 5 veces 30 grados. O sea, 5 por 3, 15, 150 grados. Este ángulo X es opuesto al ángulo D. Como mide 30, el ángulo D también debe de medir 30 grados. Este ángulo 5X, que ya vimos que mide 150 grados, es opuesto al ángulo C. Por lo tanto, también el ángulo C mide 150 grados. Si sumamos 150 más 30, van a darse cuenta que también suman 180, que es esta media vuelta, o ese ángulo llano. Y por último, este problema de acá, que voy a tratar de hacerlo más de este lado, para que me quepa toda la solución. El ángulo G y el ángulo H no les puedo hacer nada, tengo que trabajar con las expresiones algebraicas. De aquí hasta acá dijimos que mide 180 grados, ¿verdad? Media vuelta, la línea horizontal. O sea que al sumar esta expresión y esta expresión me deben de sumar 180 grados. Lo voy a hacer aquí abajo. 4x más 5 más esta expresión que dice x más 15, x más 15 me tiene que dar 180. Voy a sumar términos semejantes, las x con las x y los números sueltos con los números sueltos. Por eso le puse una raya para que vean que son términos semejantes, y dos rayas a los otros dos términos semejantes, ¿no? 4 más 1 van a ser 5x más 15 más 5, 20. Esto es igual a 180. Para despejarlo voy a quitarle el 20 restándolo en los dos lados de la ecuación. Ya saben que por la propiedad uniforme. Y 5x va a ser igual a 180 menos 20. O sea, 160.
Para despejar x divido entre 5 y entre 5 por la propiedad uniforme, perdón, dije 5, y x va a ser igual a 5 por 3 serían 15. Para 16 1 bajo el 0 se forma el 10 y 5 por 2 son 10. Para 10 0, 32 grados. O sea, x vale 32 grados. De la primera expresión, que es 4x más 5, si x es igual a 32, entonces 4 por 32 más 5. ¿Sí? 4 por 32 son 4 por 2 son 8 y 4 por 3 son 12. Más 5 serían 128 más 5, ¿no? 133 grados. Eso es lo que mide de este lado 133 grados. Y la otra expresión, que es perdón, la otra expresión, que es x más 15, si x ya habíamos visto que vale 32, entonces 32 más 15 va a ser igual a 45, 47, ¿no? 47 grados. O sea que de este lado mide 47 grados. Como este ángulo de 47 es opuesto con el ángulo G, el ángulo G mide 47 grados. Y el ángulo H es opuesto al ángulo de 133 grados, el ángulo H mide 133 grados. Si yo sumo G más H me tiene que dar 180 porque forman media vuelta, ¿no? Vamos a ver si es cierto. 133 más 47, 133 más 47 nos da 180 grados, por lo cual nos dice que estamos correctos. ¿Sí? Con esto creo que ya terminamos. No hay más preguntas, creo que ya no. Más valida tus respuestas. Bueno, ya las validamos, ya se las demostré. Aquí está resuelto ya toda la lección. Espero que les ayude porque la siguiente lección trae más ejemplos, trae más ejercicios. Y ya saben que a lo largo de las lecciones, conforme vamos avanzando, les voy encargando que ustedes resuelvan por sí mismos lo que falta. ¿Sí? Únicamente les pido que consulten el video para que puedan entender de qué manera se tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, página 118, página 119, ya está resuelto todo. Únicamente queda estudiarlo para poder resolver la lección 52. Sin más preámbulos, entonces yo no me queda más que agradecer su atención y como siempre me despido de ustedes diciéndoles hasta la próxima.